Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Manuela Gallegos, exfundadora de Alianza País. Muy buenos días, Manuela. Yo diría exmiembro de Alianza País, pero no exfundadora, fundadora siempre lo será. Y precisamente de eso queremos hablar esta mañana con usted. Y mi primera pregunta es, ¿quién realmente traicionó la Revolución Ciudadana? ¿Lenin o Correa? Bueno, primero, buenos días. Gracias por invitarme y tener este espacio de poder expresar como exfundadora del país. Yo creo que es más que evidente que Correa perdió el camino. Muchos de los que fundamos, la mayoría de los que fundamos país, estamos fuera desde hace muchísimos años. Yo personalmente del gobierno desde junio del 2009 y de Movimiento País desde enero del 2010. Desde allí y sobre todo cuando fue ya evidente el camino que perdía su dirección, fue cuando llamaron a esta consulta inconstitucional respecto a la metida de la mano en la justicia. Hoy estamos viendo las consecuencias. Yo creo que es más que evidente que el que perdió el camino fue Correa y que Lenín Moreno está en este momento recuperando el camino. Yo tengo aquí el primer programa con el que llegó al gobierno Rafael Correa. Justamente llegó cuando nadie lo conocía, empezamos de cero, tenía un 3% de personas que lo conocían en el país, sin embargo, fue un trabajo arduo y con principios muy claros que nos llevaron al gobierno. Evidentemente, después ya fue mucho más fácil ganar las elecciones cuando se tenía todo el poder y el control de todo. Ahora, ¿en qué momento se transformó este planteamiento inicial, que usted lo tiene ahí en ese documento de Revolución Ciudadana, en un estado de propaganda y en un mecanismo de división y abuso de poder? Bueno, yo me he preguntado durante muchos años si realmente yo estaba equivocada respecto a Correa o realmente todo estaba planificado y nos utilizaron para esto. No le podría asegurar, pero lo que sí sé es que una vez dado, primero la bandera para llegar al poder fue la constituyente, ¿no? Entonces todo este proceso maravilloso del comienzo de construcción colectiva, como bien dice en este programa, una construcción colectiva bajo principios de ética, de escuchar a los demás, de institucionalizar el país, etcétera. Durante todos estos primeros años, hasta que hubo el proceso preconstituyente, luego el constituyente y luego la segunda elección de Correa, que es el periodo en el que yo estuve, fue un periodo de mucho movimiento social, la gente, la ciudadanía moviéndose, opinando, etcétera, y realmente creo que podíamos haber marcado el cambio del país. Pero una vez, ya analizando desde lejos, porque han pasado muchos años, una vez que el presidente Correa estuvo ratificado en el cargo con la primera elección, ya después de la constituyente, todo empezó a cambiar. Recordemos, yo salí en junio o julio del 2009, el primer levantamiento indígena, la primera protesta indígena fue, si no me equivoco, en septiembre o octubre del 2009. Y así empezó. Año y medio después fue la consulta popular, luego ha ido, y que dijo él, para mí es tan increíble e irónico lo que sucedió porque deberíamos recordar, uno no debe olvidar la historia. Y si Rafael Correa tuvo la posibilidad de llegar a la presidencia, fue justamente por el levantamiento ciudadano de estar cansado de la manipulación de la política y, en concreto, con la tomada de la Corte Suprema por Lucio Gutiérrez. Pero año y medio después, en poder del que sabe todo y el enviado para salvarnos, era todo posible, lo cual a mí me parece realmente inconcebible, ¿no? En algún momento de la concepción de Alianza País y el proyecto de Revolución Ciudadana se instauró el lema de que el fin justifica los medios, porque ese fue, digamos, el principio más aplicado por el expresidente Rafael Correa, que pues con tal de enderezar la justicia y hacer justicia a su manera, entonces había que meterle la mano a la justicia. Que con tal de callar a quienes piensan diferente, entonces hasta se ha metido a la cárcel a la gente, o se ha perseguido, o se ha acosado, o se ha desprestigiado. Es decir, una serie de condiciones o de factores que se pusieron en marcha para poder, digamos, consolidar o supuestamente consolidar este proceso de revolución ciudadana. ¿Ese era uno de los lemas de un inicio? Mire, si usted lee este programa y todavía siguen diciéndolo, inclusive el nombre participación, o sea, Revolución Ciudadana, va desde la concepción de ciudadanía. Cuando uno es ciudadano pleno, que es lo que yo me considero y es por lo que he luchado desde el barrio desde hace muchos años, el ser ciudadano es ser una persona consciente de sus derechos y sus deberes y estar claro que el poder lo tiene uno, el ciudadano y la ciudadanía en general.
Por lo tanto, es completamente contradictorio con un gobierno como el que terminó siendo el de Correa, autoritario, vertical, caciquista, caudillista, y que es en cual cree, probablemente él cree que lo está haciendo, o lo está haciendo con buena fe desde su punto de vista, pero es completamente contradictorio con el fundamento mismo de lo que nosotros propusimos. Solamente una vez en que la mayoría de las personas se incorporen a una ciudadanía activa y clara, podremos realmente empezar a construir un país con futuro, con perspectiva hacia el futuro, y sobre todo con institucionalidad, que es la única forma de garantizar nuestros derechos. Usted misma fue una de las perseguidas por Correa, y creo que es absolutamente contrario a los principios. Ahora oímos que acabo de leer y ver las conclusiones de la reunión de Alianza País de ayer. Este rato la consulta popular ya no puede hacer todo lo que tiene, o sea, ya el pueblo no tiene el mismo derecho que tuvo para cuando se negó el derecho en las enmiendas, por ejemplo, en donde el señor Correa decidió él solo y con sus acólitos el que él puede ser presidente para siempre. Tampoco se respeta cuando, yo me acuerdo de la señora Solís, que es increíble cómo pueden cambiar los discursos. Me acuerdo claramente que cuando hubo la consulta popular, me acuerdo clarito que ella dijo, el pueblo es el que tiene la voz. Tal vez no dijo así exactamente, pero el concepto, le decían, pues, el mandante es el que tiene la voz, y la consulta popular es la mayor herramienta para que se puedan construir las cosas. Ahora no, ahora ya no, porque ahora ya no es de acuerdo a los intereses de ellos. Yo realmente creo, yo no tengo ningún contacto con Lenín Moreno, no he hablado desde hace muchísimo tiempo, y no es que soy parte de nada, no me interesa regresar a la política, siempre voy, y lo he dicho públicamente, yo quiero seguir siendo ciudadana con mi voz, con la libertad de expresarme como quiera, pero creo que Lenín Moreno es el único camino en este momento para recuperar la democracia, porque no hemos vivido en democracia. La democracia tiene independencia de poderes, tiene respeto por los demás, respeta los derechos de expresión del pueblo y construye institucionalidad como para poder garantizar eso. Por lo tanto, creo que no hemos vivido en una democracia, hemos vivido en un populismo caudillista, y ahora tenemos que, como ecuatorianos, recuperar esto. Y es más, aprovecho este espacio para convocar a todos los que nos escuchan y nos ven, que este momento es crucial en que todos participemos, en que todos nos demos cuenta que primero, todo lo que han robado, yo no digo quién, pero sí en el periodo de Correa, es nuestro, era de todos. Esto pudo haber cambiado este país. Cada dólar robado ha sido un dólar menos para el futuro de un niño ecuatoriano, sobre todo los más pobres. Y por otro lado, el que este momento nosotros necesitamos participar y enterarnos de lo que significa el crear democracia e institucionalidad, y debemos participar en el proceso de la consulta popular para que esta vez sí la consulta popular represente nuestros intereses. Y un poco para ver hacia dónde debería estar dirigida, digamos, ese interés o esa presión de la ciudadanía en esa consulta popular. ¿Qué es lo que debería exigir la ciudadanía? Tenemos, por ejemplo, que hay mucha decepción en lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, en esto del poder ciudadano, del poder del mandante, se creó la Comisión de Participación Ciudadana para que sean los ciudadanos, los mejores ecuatorianos, quienes integren esa comisión y sean quienes elijan a las autoridades de control, lo cual garantizaba que iban a ser pues personas absolutamente pulcras, preparadas para poder y honestas para cuidar los recursos de los ecuatorianos. Pero en lo que se transformó esto, y lo vemos cada día con mayores evidencias, es en una troncha al servicio del Poder Ejecutivo, al servicio del expresidente Rafael Correa, en donde se eligió, coincidencialmente resulta que los mejores ecuatorianos han sido todos amigos de Correa. Ahora, ¿cómo recuperamos la imagen, por ejemplo, de esa institución, de ese organismo? ¿Hay una esperanza o será mejor hacer un borrón y cuenta nueva aprovechando esta nueva consulta popular? Bueno, primero, para mí es terriblemente doloroso tener que reconocer lo que se creó por demanda ciudadana y en cierta forma por lo que yo representaba en el gobierno, que era la participación ciudadana, haya terminado en este bizarro organismo en que, como usted bien dice, lo que ha hecho ha sido cooptado por el poder correísta, porque dejemos claro, no, este rato el Ejecutivo no es Correa, pero el poder pasado correísta, que lo cooptó totalmente, absolutamente, además sin ningún pudor, porque no hay ni el mínimo pudor, o sea, todas las personas que integran ese consejo son exfuncionarios de Correa. Y que evidentemente vemos este momento que no han hecho nada. Esto no es solamente participación ciudadana, tenemos que estar claros que esto era también de control social, era el que tenía que haber velado
porque este país, primero la ciudadanía tenga todos los espacios de participación, defender y construir más espacios de participación para la ciudadanía, fortalecer a la ciudadanía, pero también incluir a la ciudadanía en el control de sus recursos, que como bien dije antes, son de todos. Claro, en la lucha anticorrupción. En la lucha anticorrupción. Resulta que ahora tenemos un Estado, y además tiene otra función muy importante, que es el nombrar a las autoridades de control. Este rato vemos un contralor renombrado no sé cuántas veces, prófugo de la justicia. Tenemos un fiscal nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, ex asesor de Correa. Tenemos, así, bueno, voy a seguir nombrando todo, pero la verdad es que yo digo, no sé si debe ser borrado y cuenta nueva o si debe ser reconstituido, pero garantizando las cosas. Eso lo dirá el pueblo en la consulta popular. Ahora, ¿no le indigna haber perdido 10 años y tener que otra vez empezar de cero? Porque este es el cuento al que estamos sometidos los ecuatorianos. Pues en cada gobierno hay que empezar de nuevo, hay que hacer borrón y cuenta nueva, porque todo lo que hicieron antes fue un abuso. Es decir, lo que se plantea como una solución a diversos problemas, pero que cuenta con la honestidad y la buena voluntad de aquel que está en el servicio público, pues termina siendo un abuso. Entonces, ahora otra vez empezar de nuevo, Manuela. Creo que he repetido la palabra institucionalización como 5 o 6 veces. Ya nos cae pésimo. Yo soy una defensora de la institucionalización. Yo trabajo, los que conocen, vengo desde la lucha barrial en La Mariscal, desde hace muchos años, y uno de los más grandes males de la sociedad nuestra es la falta de institucionalidad. ¿Pero usted cree que podemos lograrla? Bueno, porque ahora hay un ingrediente más. Digamos, y creo que todos sabemos, que toda la vida ha habido corrupción en este país. Terribles casos de corrupción, indignantes casos de corrupción, tan indignantes que nos llevaron a votar precisamente por quien parecía que representaba la otra cara de la moneda, que en ese momento fue Rafael Correa y que ahora demostró que fue peor que lo que hemos tenido antes. Es decir, siempre hemos estado embarrados de corrupción. Pero no sé por qué siento que ahora esa corrupción extendió sus tentáculos enormemente y ahora hay un ingrediente mucho más complicado para lograr la institucionalidad. Bueno, justamente la corrupción funciona de lado y lado, en eso tiene razón Correa, pero no es el del otro lado el que corrompe, es el que tiene el poder de dar al otro lado el que es realmente el verdadero corruptor. Creo que nuestra sociedad, yo he dicho muchas veces, imagínense si hubieran gastado todo lo que han gastado en propaganda política, en este lavado cerebral permanente que había en el tiempo de Correa. Si hubieran eso utilizado en educar a la ciudadanía, tendríamos otro país. Primero necesitamos que cada uno de los ciudadanos, por ejemplo, en las escuelas se debería enseñar los derechos, leer la Constitución, saber lo que es la ley, etcétera, ¿no? Porque mucha gente habla, además exige yo oigo ahora a mucha gente exigiendo a Lenín Moreno lo que criticaba a Correa. ¿Por qué Lenín Moreno no ordena que se haga no sé qué cosa? No, señores, la institucionalidad es una cosa, la separación de poderes es fundamental, y creo que desgraciadamente en estos 10 últimos años son 10 largos años con el poder total en manos del caudillo y que ha decidido el destino de nosotros porque se ha creído el predestinado para salvar al Ecuador. Señores, por eso yo estoy en contra de la reelección indefinida. Usted puede ver en mi auto hasta ahora, tengo el pegado y lo va a tener hasta que cambie. ¿Cuáles son los riesgos de la Justamente lo que estamos viendo ahora, el tener un poder que se va consolidando y cooptando todos los espacios y poniendo a sus funcionarios, creando una estructura en donde él manda y todo el mundo obedece, pero además también nunca ha habido en el Ecuador, como en esta última década, tanto dinero. Por eso es que cierto es que ha habido siempre corrupción, pero jamás se ha llegado a los niveles de ahora, porque ha habido una estructura para poder efectuar todas las cosas, todos estos contratos de emergencia, etcétera, etcétera, pero también ha habido un montón de dinero que tomarlo, ¿no? Claro, pero un abuso total. Digamos que en nuestro sistema corrupto, que siempre lo conocimos, las coimas eran del 10%. Ahora resulta que son del 30 y el 40. Multiplique, son 300.000 millones de dólares lo que manejó más o menos el correísmo. Y sáquele a eso al 30-40% y vamos a ver en cuánto nos han golpeado a los ecuatorianos y cuánto nos falta por descubrir y por encontrar. Y ojalá devuelvan la 10ª parte, aunque sea. Pero sobre esto yo quisiera aprovechar que estoy aquí. Yo creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación en este momento informar al pueblo, sobre todo al pueblo mayano,
¿Cuánto significa esto el robo? Porque una persona que vive con $1 diario, para mí, por ejemplo, imaginarme $100.000 en billetes o $1.000.000 es casi inconcebible porque nunca los he tenido en mis manos. Entonces, la gente mayana debe entender lo que cada dólar robado significa en estos miles de millones de dólares desaparecidos. Creo que es una responsabilidad de ustedes. Así es, y concienciarlos de todo lo que se pudo haber hecho con eso, sobre todo, como usted dice, en la parte educativa. ¿Realmente la consulta popular es la única alternativa que tenemos y va a ayudarnos a recuperar esa confianza en el poder y en el futuro? O no sé, yo quisiera también, como medio de comunicación, como periodista, ser responsable, porque vivimos ilusionando al pueblo y cuando se desayuna lo que realmente es una nueva decepción y lo que causamos lo contrario, desinterés de la ciudadanía en la política y en el cuidado de los recursos. Bueno, imagínense lo que es para mí haberme ido a lo profundo del... Así hice la campaña yo en el campo, en la costa, hablando con la gente y diciéndole que podías tener un futuro diferente y terminar en esto. Pero creo que por eso yo insisto, todos los que nos escuchan y ustedes como medios de comunicación deben convocar a la gente a pensar y a integrarse y a incluirse en el proceso. Porque solamente cuando la gran mayoría se incluya podremos realmente garantizar que el país va a estar diferente. Y no es cuestión de elecciones. Yo he abierto un chat y siempre estoy trabajando en las redes en esto. Y es increíble cómo la gente todavía espera que haya alguien que le guíe. O sea, estamos tan acostumbrados a que haya el líder porque si no, no podemos hacer nada. Y yo a veces siento que mis palabras caen en el vacío porque la gente espera que alguien les guíe. Yo no quiero guiar a nadie, yo quiero ser parte de un grupo consciente que se maneje hacia adelante y que construyamos el país desde lo más profundo. Por eso es tan importante trabajar en educación para poder cambiar esa mentalidad. Exactamente, es que ha sido, siempre hemos tenido salvadores, ¿no es cierto? El Correa mismo, yo me acuerdo una vez con lo de la consulta popular, en donde le oí lo más increíble, llegando a una parte y decía, bueno, si ustedes no entienden lo de la consulta, confíen en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Esto es lo que ha terminado el Ecuador. El fin justifica los medios. ¿Qué dicen las bases del correísmo? Aquellas que salieron a las calles, que defendieron a Correa, que hicieron las contramarchas, que aplaudieron a Correa en sus insultos, en sus locuras, en sus excesos. ¿Qué dicen ahora, viendo toda esta parafernalia de corrupción? Yo, la verdad, no tengo ningún contacto con Alianza País, pero sí tengo contacto con la gente, ¿no? Y yo muchas veces, cuando todavía tenía contacto con ellos, les decía, ¿saben qué? Ustedes se cuentan el cuento del uno al otro y del otro al otro. Vayan a la calle y escuchen lo que pasa más allá de ustedes. Yo creo que la gente está cansada del engaño, de la mentira, pero desgraciadamente es mucho más difícil ahora convocar a la gente a participar y a que esté claro, porque han perdido, por supuesto, más aún la confianza en el proceso político, ¿no? Y como digo, siempre están esperando a alguien que les guíe. Entonces, creo que es un momento no mágico como el que tuvimos, porque eso es otra cosa que perdió Correa en la historia, el haber tenido la posibilidad del momento mágico de la gente dispuesta a los recursos económicos y luego tuvo el poder en todos los espacios como para poder hacer este país otro. Ahorita no tenemos ese momento mágico, pero sí tenemos un momento súper crítico en donde la gente, miren cómo reaccionan en el momento que les llega al bolsillo, ¿no? Pero ya cuando estamos con el agua al cuello. Entonces ahora aprendamos, participemos, hagamos, y creo que, como decía, los medios de comunicación, que son los que más pueden llegar hacia la mayoría de gente, ojalá nos estén escuchando muchos de los sectores más populares para que entiendan cuánto ha representado esto en traición a ellos el gobierno de Correa. Una última pregunta que siempre se les he querido hacer a esos fundadores o esas raíces de Alianza País. ¿Ustedes estuvieron algún día conscientes de que estaban creando un monstruo? ¿Hubo esa conciencia? Mire, yo la verdad es que algún rato dije, no puedo creer que hayamos colaborado por esto, y por eso sigo aquí. Por eso estoy aquí, yo no tengo ningún interés de regresar a la política, jamás voy a volver, pero sigo en las redes y sigo presentándome en espacios para tratar de despertar lo que se necesita, justamente porque me siento responsable, en cierta forma, de haber, sin querer, sin entender, sin saber, pero me siento responsable, como en todos los actos de mi vida, de haber colaborado en cierta forma, en haber abierto la puerta a este monstruo que, como usted bien dice, es el caudillo Correa. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Manuela Gallegos, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos de la manipulación política en la justicia de las Fuerzas Armadas. Para ello nos acompañará el coronel Edwin Ortega, arrestado por supuestamente faltarle el respeto al expresidente Rafael Correa después de responderle un correo electrónico. Ya volvemos, no cambia de canal.